El martes 3 de abril se celebró en la Beneficencia de Valencia la primera edición de los Premios al Buen Gobierno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, unos galardones dirigidos a las buenas prácticas municipales que tienen como objetivo prioritario promover la calidad de las políticas públicas a nivel local y recompensar las buenas prácticas en los municipios. Cada año el Ayuntamiento de Mislata, desde la Concejalía de Juventud, impulsa el programa Valoració. Este proyecto es el eje central de las políticas de juventud del Gobierno de Mislata y ha resultado galardonado de la primera edición de los Premios al Buen Gobierno, en la categoría de Cultura, Normalización Lingüística y Juventud. A este acto de entrega de premios acudió el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, junto con el concejal de Juventud, Chimo Moreno, y la técnico de Juventud, Mariam Cardona. En primer lugar, quiero agradecer a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias la iniciativa que han tenido de premiar las buenas prácticas municipales, de impulsar aquellas cuestiones, aquellas políticas para las personas que mejoran la vida de la gente. Y para nosotros haber recibido un galardón pues es un orgullo que nos hace tener más energía para seguir impulsando políticas en Mislata que ayuden a mejorar la vida de la gente. Los galardones son un medio para visibilizar la puesta al día de los municipios en políticas de igualdad, integración de las personas y la necesidad de profundizar en las libertades públicas, las reformas democráticas y los valores sociales. El acto de entrega de premios fue dirigido por la actriz Maribel Casañ y acudieron el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, y el director general de la Administración Local, Antonio Suc, además de un gran número de consellers y autoridades. Valoració es un programa que tiene el objetivo de contribuir a que la gente joven aprenda a formar parte de la sociedad, a impulsar su autonomía, su realización personal y a fomentar su conciencia crítica. Para ello cuenta con un amplio abanico de actividades de educación en valores que se desarrollan en los propios institutos y que durante el curso pasado registraron una participación de 4.320 jóvenes. El proyecto galardonado por la Federación Valenciana es Valoració, que es poner en valor todas las prácticas municipales que hacemos dirigidas a los más jóvenes en materia de deporte, en materia de cultura, en materia de promoción de nuestra lengua, en materia cultural, en materia educativa, la educación en valores, el que los jóvenes sepan que son parte de nuestra sociedad, que tienen a su disposición muchísimos instrumentos y que tienen que formar parte activamente de las decisiones y especialmente de todo lo que está a su alcance, ¿no? En materia deportiva, cultural, educativa. Así que para nosotros es un gran honor recibir un premio de una acción, de una política que va dirigida a casi 5.000 jóvenes de nuestra ciudad, que les ayuda, que les impulsa a tener valores críticos y a formar parte de la sociedad en la que viven, que es el objetivo fundamental. La educación de los jóvenes es una responsabilidad compartida entre los centros escolares y las diferentes instituciones públicas y entidades sociales. Así lo entiende el Ayuntamiento de Mislata, que cada año realiza diversas actividades y proyectos como la campaña de animación lectora, la Feria del Medio Ambiente, la iniciativa Connectats pel Valencià o las charlas de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, que cuenta con una participación juvenil muy numerosa.